Mi esposa nos abandonó cuando nuestro hijo menor ni siquiera podía hablar. Construí un imperio desde cero con nada más que rabia y amor por mis hijos. 7 años después, apareció con tacones y disculpas, solo para recibir un golpe en la cara. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Mickey Elton de Ohio. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Se fue un martes. Lo recuerdo porque los cubos de basura todavía estaban en la acera, y el bebé había derramado avena en la alfombra de la sala antes de que pudiera ponerle los zapatos. Nuestra hija mayor, Ava, estaba sentada en el borde del sofá con una mochila medio cerrada, viendo dibujos animados sin parpadear. ¿Y mi esposa? Bueno, estaba de pie cerca de la puerta principal con ropa que no reconocí. Una bonita blusa, lápiz labial, tacones. Parecía que estaba vestida para una cita o una entrevista de trabajo, no para una despedida. No había maleta, solo un bolso grande colgado del hombro y un teléfono en la mano. Eso es lo que más me dolió. Creo, no la partida, sino la ligereza con la que parecía llevarla. No Loro, no ese disculpo. Dijo, necesito hacer algo por mí misma antes de que sea demasiado tarde, como si fuéramos un error que sangraba lentamente y que no quería explicar. Me quedé allí sosteniendo nuestro pequeño, y la Ichi, que todavía no podía formar frases completas, todavía la llamaba mamá de esa manera suave e insegura. Lo besó en la mejilla como si estuviera pidiendo azúcar prestada a un vecino, no abandonando a una familia. Luego se volvió hacia mí y dijo, «Estarás bien, siempre has sido más fuerte que yo». Sonrió cuando lo dijo, como si fuera un cumplido, como si debiera agradecerle por verme como alguien capaz, mientras salía por la puerta sin mirar atrás. El silencio después de que se fue más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. La casa se sentía más grande, más fría, no por la temperatura, sino porque se había llevado algo intangible con ella. No amor, porque no estaba seguro de que existiera entre nosotros, sino rutina, ruido, presencia, algo familiar en lo que apoyarse, incluso si estaba roto. Ava no hizo ninguna pregunta al principio, solo miró por la ventana como si esperara que su madre volviera, riendo, diciendo que era una broma o una prueba. Pero pasaron los minutos, luego las horas, luego los días, y nada. Cuando Ava finalmente me preguntó, ¿va a volver a casa esta noche?, dije, sí. No sabía por qué mentí, excepto que no estaba listo para escuchar la verdad en voz alta. Esa primera semana fue de supervivencia. Quemé la cena 2 veces, y la Ichi se negó a dormir toda la noche. Perdí 2 turnos en el almacén porque no pude encontrar a nadie que los cuidara. La guardería dijo que no tenían plazas para otros 3 meses. Me quedé en la cocina una noche, sosteniendo un fregadero lleno de platos y con las manos temblorosas, preguntándome si podría hacer esto solo. No solo la parte de padre, la parte de proveedor, la parte de ejemplo, todo. Entonces recordé lo que dijo antes de irse, siempre has sido más fuerte que yo. Pensó que me estaba dando crédito, no se dio cuenta de que me estaba dando combustible. Empecé a despertarme más temprano, a las 5:30 en punto. Y la Ichi todavía se quejaba por las mañanas, pero lo entrené para que se sentara en el sofá con un plátano y un jugo mientras hacía llamadas. Encontré a una vecina, la señora Carter, que accedió a cuidar a los niños unas horas al día por poco dinero, solo hasta que pudiera encontrar una solución. Cogí turnos extra, vendí el televisor, la mesa de centro, el segundo coche, apenas podíamos seguir funcionando. Todo lo que no nos alimentaba o mantenía las luces encendidas desapareció. No supe de ella durante meses, ni llamadas, ni mensajes de texto, ni siquiera una tarjeta de cumpleaños para Ava. Eso dolió de maneras que no sabía explicar. Ava preguntaba cada vez menos por ella, pero lo veía en sus ojos cada vez que se abría la puerta principal. Un destello de esperanza, luego decepción. Era cruel ver cómo ese tipo de fe se desvanecía en una niña, pero ¿qué podía decir? ¿Que su madre no los amaba lo suficiente como para quedarse? ¿Que eligió su propia vida por encima de la de ellos? ¿Que incluso después de dar a luz, algunas personas todavía se las arreglan para olvidar lo que dejaron atrás? No, no dije nada de eso, simplemente trabajé más duro. A finales de ese primer año, encontré un trabajo extra arreglando coches en un garaje prestado. Para el segundo año, tenía 3 contratos con concesionarios locales. Estaba ganando lo suficiente como para mudarnos a un lugar mejor,
uno con más de 2 habitaciones y fontanería que no gimiera al abrir la ducha. No salí con nadie, no bebí, no perdí ni un segundo en nada que no nos hiciera avanzar. Cada éxito sabía a venganza. No la quería de vuelta, quería que viera, que sintiera, que entendiera que el hombre del que se alejó se había convertido en todo lo que ella dijo que no era, no porque necesitara demostrarle que estaba equivocada, sino porque sus hijos necesitaban ver cómo era la resiliencia. No grité, no publiqué citas crípticas en línea, no la perseguí ni le supliqué respuestas, simplemente construí. Ladrillo a ladrillo, dolor a dolor, senté las bases de una vida tan estable que cuando finalmente regresó, 7 años demasiado tarde, no quedaba nada que ella pudiera reconocer. Después de que se fue, no solo perdí a una esposa, perdí la versión de mí mismo que creía en la gente sin razón, la versión que asumía que el amor era suficiente para que alguien se quedara. Ese hombre no sobrevivió a su ausencia, se desvaneció lentamente en medio de cambios de pañales, noches de insomnio, cheques sin fondos y el doloroso silencio que se instaló en la casa como el moho. La gente dice que la angustia te vuelve emocional. Esa no fue mi experiencia. Para mí, hizo que todo fuera mecánico. No logré, calculé. No me derrumbé, me rompí, me rearmé de forma diferente. Desaparecí del círculo social que solíamos frecuentar. Dejé de contestar mensajes de texto. Evité las miradas de lástima de vecinos y compañeros de trabajo que no querían entrometerse pero que tampoco les importaba cotillear. Su hermana llamó una vez, dejó un mensaje de voz preguntando cómo estaban los niños, sin preguntar por mí, nunca por mí. No devolví la llamada. Si quería saber cómo estaban su sobrina y su sobrino, podría haber venido a casa. Nadie lo hizo. Aprendí que la supervivencia requiere desaparecer, no solo de los demás, sino del hombre que eras antes del desastre, el hombre que todavía esperaba, que todavía deseaba que ella cruzara la puerta, que todavía se estremecía con el aroma de su perfume en viejos suéteres. Ese hombre era una carga, tenía que irse. Empecé a trabajar de noche, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no podía sentarme en esa casa una vez que los niños estaban dormidos. El silencio gritaba demasiado fuerte, así que cogí mis herramientas, prestadas, oxidadas, nada impresionante, y empecé a arreglar cosas para los vecinos, cortacéspedes, bicicletas, ondas destartalados. Al principio no cobraba, solo necesitaba algo que hacer. Pero se corrió la voz. Un tipo se ofreció a pagarme para que le arreglara el coche, luego otro. Recuerdo estar de pie sobre un Corolla roto a medianoche con grasa en las manos, pensando, esto es todo, así es como empieza. Para el segundo año, tenía clientes. Un amigo de un amigo me dejó usar su garaje destartalado detrás de una lavandería abandonada. El alquiler era barato, solo en efectivo, sin papeleo. Lo llamé reparaciones de segunda mano, no por las herramientas, sino porque todo lo que tocaba, motores, ejes, líneas de freno, se sentía como una segunda oportunidad. Los niños se adaptaron a su manera. Ava creció demasiado rápido, empezó a ayudar en la casa sin que se lo pidieran, preparaba sus propios almuerzos, ayudaba a Ilaiche con sus palabras. Empezó a llamarme señor a veces, como si fuera a la vez padre y sargento instructor. No la corregí. Todos teníamos nuestro papel que desempeñar. Ilaiche apenas la recordaba, creció pensando que las madres simplemente se iban. Odiaba eso, pero no tenía el poder de reescribir la realidad, solo la responsabilidad de suavizarla. Todos los domingos los llevaba al parque, no quería que se olvidaran de jugar. Incluso cuando estaba muerto de cansancio, me obligaba a sentarme en ese banco y verlos correr. Me mantenía humano, me impedía convertirme en un simple proveedor. Porque ese es el peligro de este tipo de dolor. No solo te endurece, te vacía. Empiezas a pensar que tu único valor está en lo que puedes dar, no en quién eres, y me negué a que ese fuera el legado que les dejaba. Para el tercer año, tenía un equipo, 2 chicos que acababan de salir de malas situaciones. Uno de la cárcel, otro de un divorcio peor que el mío. Trabajaban como hombres con algo que demostrar. Nos expandimos, nos dedicamos a la chapa, la tapicería, incluso la pintura personalizada. Reinvertí cada centavo, sin vacaciones, sin derroches, solo trabajo duro. Cuando la gente empezó a llamarme jefe, me sentí extraño, como si estuvieran hablando con otra persona. Pero entonces miraba a mi alrededor el limpio suelo del taller, las facturas apiladas, las llaves en el armario, y me daba cuenta de que ahora era otra persona. Ya no decía su nombre, no lo pensaba, no lo decía. Si los niños alguna vez la mencionaban, los dejaba hablar, pero no llenaba los espacios en blanco. Ese fue el trato que hice conmigo mismo. No envenenaría su imagen de ella. El tiempo se encargaría de eso, y así fue.
Las preguntas eran cada vez menos frecuentes, las menciones se secaron. Al final, simplemente dejaron de hablar de ella por completo, no porque yo se lo dijera, sino porque ella no les dio nada a lo que aferrarse. Es curioso cómo la ausencia hace eso, cómo no solo borra a una persona, sino que la reescribe. En la mente de Ava, se convirtió en una extraña. En la de Ilaiche, nunca existió realmente. Y en la mía, era una lección, una cicatriz, algo que toqué una vez y nunca olvidé. A finales del cuarto año, era dueño del edificio en el que estaba el taller. Lo pagué con un apretón de manos y una bolsa de lona llena de dinero que olía a aceite y a largas noches. La gente empezó a preguntarme si alguna vez había pensado en volver a salir con alguien. Les dije que no tenía tiempo. Eso era en parte cierto, pero la verdadera razón era que no tenía espacio para nadie que pudiera marcharse cuando las cosas se pusieran demasiado reales. No confiaba en las voces suaves ni en los ojos grandes ni en las disculpas, confiaba en la acción, en la constancia, en la mirada de mis hijos cuando sabían que estaban a salvo. El hombre que solía ser, el que esperaba junto a la puerta con la esperanza de oír el tintineo de sus llaves, con la esperanza de oír un lo siento que nunca llegó, se había ido. Que le vaya bien. No necesitaba que ella validara lo que había construido, solo necesitaba sobrevivir a la versión de mí que pensaba que no podía sobrevivir sin ella. No solo desaparecí de su mundo, me borré del que ella dejó atrás, y en las cenizas de esa vida, construí algo tan fuerte, tan arraigado, que ni siquiera se tambaleó cuando finalmente regresó. Pero les diré lo que sí tembló. Su voz cuando abrí la puerta 7 años después y se dio cuenta de que no estaba allí el hombre al que abandonó la primera vez. La volví a ver, de pie en mi porche como si todavía fuera suyo. La misma puerta, los mismos escalones, pero nada más era igual. Ni la casa, ni el hombre que abría, y desde luego no la forma en que la miraba. Habían pasado 7 años, pero el sonido de sus golpes todavía golpeaba a algo viejo en mí. No abrí la puerta de inmediato, me quedé en el pasillo, con el corazón tranquilo, las manos limpias del taller, escuchando. No sé qué esperaba, tal vez una voz del pasado, tal vez un fantasma con remordimientos. Lo que no esperaba era la calma que sentía, como si me hubiera estado preparando para esto sin saberlo. Cuando por fin abrí la puerta, vi a una mujer vestida para impresionar, tacones de diseño, abrigo largo, maquillaje como si estuviera haciendo una audición para una segunda oportunidad. Pero sus ojos lo delataban, no esperaba ver lo que tenía delante. Mis hombros eran más anchos, mi mandíbula más apretada. 7 años de trabajo duro me habían cincelado en alguien completamente diferente. Y su cara, Dios, su cara, se contrajo con el tipo de vacilación que solo se produce cuando te das cuenta de que la puerta que una vez dejaste atrás ya no se abre para ti de la misma manera. Hola, Marcus, dijo, como si fuera ayer, como si todavía nos habláramos. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Has tardado bastante. Dejó escapar una risa temblorosa, del tipo que se usa para ocultar los nervios. Yo, lo sé. Es que, he estado pensando en ti, en todos los niños, en todo, la verdad. No dije ni una palabra, solo la observé luchar por encontrar un punto de apoyo en un lugar al que ya no pertenecía. Miró más allá de mí, probablemente esperando ver juguetes esparcidos, caos, agotamiento. Pero lo que vio fue una entrada limpia, suelos de madera, fotos enmarcadas de Ava en su concurso de ciencias, y Ilaiche sosteniendo un trofeo de baloncesto. Orden, crecimiento, evidencia. No sabía si sería bienvenida, dijo finalmente. No lo eres, respondí. Eso impactó más fuerte de lo que pensé. Su postura cambió, a la defensiva, frágil. Vine para arreglar las cosas. He cambiado, Marcus. He ido a terapia. No soy la mujer que era entonces. Casi me río. ¿Terapia? ¿Esa era su frase inicial? 7 años de silencio, y pensaba que citar a un terapeuta era la llave de esta puerta. No respondí de inmediato. En cambio, salí y cerré la puerta detrás de mí, una señal clara de que esta conversación no iba a entrar en la casa que construí. No vine a empezar problemas, dijo rápidamente. Solo quiero ser parte de sus vidas. Eso es todo. Perdiste ese privilegio el día que te fuiste, dije. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. Pude ver que eso la inquietaba. Estaba abrumada. Me estaba ahogando, Marcus. No entiendes por lo que estaba pasando. No, dije. Tienes razón. No lo entiendo. Porque me quedé. Me ahogué cada maldito día durante años, y nunca me fui. Esa es la diferencia. Se estremeció. Sus labios se abrieron como si quisiera discutir, pero no lo hizo. Tal vez recordó los pañales que cambié,
los turnos que perdí, las noches que pasé en vela con niños llorando, trabajando en 3 empleos, rezando para no enfermar porque nadie vendría a ayudar. O tal vez se estaba dando cuenta de que ninguna de sus razones importaba ya. Merezco una segunda oportunidad, dijo, más suave ahora. No contigo, con ellos. La miré fijamente, como se mira a una puerta cerrada mucho después de haber tirado la llave. Y Laiche no te recuerda. Ava no pregunta por ti. ¿Quieres una segunda oportunidad con personas que tuvieron que aprender a vivir sin ti? No puedes decidir cuándo vuelves a importar. Sus ojos se humedecieron. Parecía que quería alcanzarme. Algo familiar. Pero no quedaba nada a lo que aferrarse. Solo espacio y tiempo y un muro que ella misma construyó. No esperaba perdón, susurró. Bien, dije, porque no lo ofrezco. Se quedó allí de pie, parpadeando como si no pudiera creer que no me estuviera doblegando, que no fuera el mismo hombre que solía esperarla despierto para que volviera a casa. Pero 7 años liman los bordes de un hombre, lo vuelven afilado. Se fue pensando que yo era el blando, el dependiente. Lo que nunca entendió fue que su ausencia no me rompió, me liberó. Debería irme, dijo con voz temblorosa. Asentí. Deberías haber pensado en eso antes de presentarte. Empezó a bajar los escalones y luego se detuvo. ¿Me oyen? No, dije. No piensan en ti en absoluto. Esa era la verdad, y de alguna manera impactó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Vi sus hombros colapsar un poco, como si el peso de la irrelevancia finalmente cayera sobre su columna vertebral. Se subió a su coche, ese elegante y pequeño coche importado que probablemente costó más de lo que gané en mi primer año en el negocio, y se sentó allí un minuto antes de marcharse. Observé cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo, luego me volví hacia la casa, mi casa. No quedaba ni un vestigio de ella dentro, ni fotos viejas, ni recuerdos, ni rastro de su aroma en las sábanas. La había purgado de la casa de la misma manera que la había purgado de mi vida, una decisión a la vez. Cerré la puerta con llave detrás de mí. Esa noche, Ava vino a mi oficina. ¿Era ella? Preguntó. No mentí. Sí. ¿Quería vernos? Sí. Ava asintió. La dejaste entrar. Miré a mi hija, de 14 años ahora, fuerte, aguda, protectora, y dije, no. No sonrió, no lloró, simplemente dijo, bien, y se fue. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo, escuchando el silencio, el tipo de silencio que ya no duele, el tipo que se siente ganado, sólido, permanente. Pensó que podía volver y reclamar un lugar que abandonó. Lo que no se daba cuenta era que esta casa, esta vida, esta paz, nada de eso le pertenecía ya. No solo se había ido, había sido reemplazada. Debería haber sabido que no lo dejaría en la puerta. Las mujeres como ella no desaparecen después de que se les dice que no, especialmente cuando se han convencido de que se les debe algo. El problema era que todavía pensaba que se trataba de ella, de nosotros, como si su culpa fuera la moneda que podía comprar el tiempo perdido. Pero la culpa no echa raíces, no paga la matrícula ni asiste a las obras de teatro escolares, no cuida a los niños con fiebre a las 3 de la madrugada. Yo hice todo eso, no porque quisiera elogios, porque no había nadie más. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a saber de ella. Esta vez no fue un golpe en la puerta, fue una carta, una nota cuidadosamente doblada dejada en nuestro buzón, sin remitente, solo su letra. La miré fijamente durante un rato, debatiendo si abrirla. Cuando finalmente lo hice, eran 5 párrafos de arrepentimiento cuidadosamente construido. Decía que estaba trabajando en sí misma, que quería reconectar, que respetaba mis límites. Luego, en la última línea, decía, estaré en la escuela de Laiche el jueves a las 3, solo para saludar. Espero que esté bien. No lo estaba. Llamé a la escuela ese mismo día y la eliminé de la lista de contactos de emergencia. Expliqué la situación en términos legales claros. Abandono, sin custodia, sin contacto. La voz de la secretaria bajó a un susurro al final de la llamada. Se disculpó, dijo que no volvería a suceder. Pero sucedió. Ese jueves, se presentó de todos modos. Ava la vio primero. Estaba esperando en el aparcamiento, apoyada en su coche como si tuviera todo el derecho a estar allí. Recibí la llamada del director 20 minutos después. Y Laiche la había visto y no la reconoció. Cuando ella dijo su nombre, él preguntó, ¿eres mi mamá? Esa fue la gota que colmó el vaso. No grité, no lancé puñetazos ni monté una escena. Llamé a mi abogado, puse cada pieza de documentación que había guardado a lo largo de los años a trabajar. Lo había guardado todo, mensajes de texto,
correos electrónicos antiguos, registros financieros, incluso los recibos de las veces que le supliqué ayuda en esos primeros 6 meses y obtuve silencio como respuesta. Tardé 2 semanas en presentar la demanda y otras 2 en entregarle la orden de alejamiento. La petición de custodia vino después, no porque tuviera miedo de perderlos, sino porque quería que un tribunal reconociera oficialmente lo que la calle ya sabía. Ella se había ido, y yo nunca había dejado de ser su padre. Intentó luchar contra ello, contrató a un abogado carísimo que probablemente creyó sus lágrimas. Alegó angustia emocional, dijo que nunca quiso que la separaran de sus hijos, dijo que solo se fue porque estaba rota, que no sabía cómo pedir ayuda. Su voz se quebró en el juzgado. No me inmuté. Cuando llegó mi turno de hablar, no lo adorné, dije la verdad. Le conté al juez cómo se marchó cuando nuestro hijo aún necesitaba que lo acunaran para dormir. Cómo pasó años sin una llamada de cumpleaños ni un solo par de zapatos enviados por correo, cómo solo regresó cuando la casa parecía pulida desde fuera. Y le conté la parte que más dolía, que no solo me dejó a mí, los dejó a ellos, y esa es una clase de abandono que ningún niño debería tener que interpretar por sí solo. El juez falló a mi favor, custodia legal y física exclusiva, sin visitas, sin un terapeuta familiar supervisado a mi discreción. Cuando se dictó la sentencia, no me miró, miró al suelo, con las manos apretadas en el regazo como si fuera la víctima. Pero la verdad tenía peso, y finalmente la estaba aplastando. Esa noche, se presentó en el taller. Estaba cerrando, el sol se ponía abajo, el cielo amoratado por el calor y la oscuridad que se avecinaba. Se quedó al otro lado del aparcamiento, con los tacones hundiéndose en la gravilla, el rímel ya corrido. Solo quería hablar, dijo. No me moví. Ya hablaste suficiente en el juzgado. Se acercó más, demasiado cerca. No vine a pelear. Vine a preguntar por qué eres tan frío. Dejé escapar un suspiro por la nariz. No una risa, no ira, solo incredulidad. ¿Me estás preguntando eso? Cometí un error, dijo con la voz entrecortada. Me fui. Lo sé, pero sigo siendo su madre. No, dije rotundamente. Eres la mujer que los dio a luz. Eso no es lo mismo. Su labio tembló. Negó con la cabeza como si no pudiera creer las palabras que salían de mi boca. Crees que eres mejor que yo ahora, ¿verdad? Con tu negocio y tu gran casa y tu perfecta vidita. Creo que me quedé, dije. Eso es todo. Me quedé durante lo peor, durante las noches que pensé que me rompería, durante los cumpleaños que te perdiste, durante las lágrimas que no sabía nombrar, y no huí. Eso no es ser mejor, es simplemente ser padre. Empezó a llorar entonces, a llorar de verdad, fuerte, feo, con los hombros temblando. Se dejó caer en el escalón de la puerta de mi oficina como si le hubieran fallado las piernas. Me quedé allí de pie, observándolo todo. No la consolé, no la odiaba, pero tampoco le debía nada, ni gracia, ni amabilidad, ni un cierre. Algunos errores son superables, otros dejan cicatrices demasiado profundas para perdonar. Cuando pasé junto a ella para llegar a mi camioneta, no dijo ni una palabra más. Simplemente se quedó allí sentada llorando por la familia que dejó atrás y la que nunca recuperaría. No volvió a aparecer después de esa noche, ni más cartas, ni llamadas, ni visitas sorpresa. Creo que finalmente entendió lo que había estado diciendo sin decirlo. No había ninguna versión de esta vida a la que pudiera volver. No solo había dejado el matrimonio, ni siquiera a los niños. Había dejado el tiempo, y el tiempo es lo único en este mundo que no se puede revertir. Puedes vestirlo, pedirle disculpas, suplicar otra oportunidad, pero una vez que se ha ido, se ha ido. Y yo había usado esos 7 años para construir algo más fuerte que la memoria, la paz. Ava cumplió 15 años en marzo. No quiso una fiesta, solo unos pocos amigos y lasaña casera. Era así, discreta, tranquila, pero con unos ojos que no se perdían nada. Me abrazó esa noche y me dijo, lo hiciste bien, papá. Y eso me impactó más que cualquier victoria judicial o depósito bancario jamás podría. No porque necesitara validación, sino porque la única persona que vivió lo peor conmigo lo vio, realmente lo vio todo. Y Laiche también estaba creciendo, más alto que la mayoría de los chicos de su edad, de carácter fuerte pero amable. Una vez me preguntó, ¿por qué no hablamos con mamá? Le dije la verdad, simplemente, porque a veces el amor no es suficiente para que alguien se quede, pero es suficiente para que alguien nunca se vaya. Asintió como si lo entendiera, y luego cambió de tema a las pruebas de baloncesto. Eso es lo que pasa con los niños. No necesitan la historia completa, solo necesitan saber quién está ahí cuando importa. Todavía me sorprendía pensando en ella a veces, no de la forma que se esperaría,
No con anhelo ni con ira. Más bien como alguien a quien conociste profundamente y luego observaste desde el otro lado de una habitación llena de gente años después. Una forma familiar. Una persona desconocida. Me preguntaba si todavía se decía a sí misma que había hecho lo correcto, o si finalmente admitía que huyó porque era más fácil que quedarse. Pero no era mi trabajo responder a esas preguntas. Era el suyo con el que vivir. El cierre no llega como la gente piensa. No hay un discurso, ni una confrontación final con música dramática, ni un gran grito bajo la lluvia. Llega en silencio, como despertar una mañana y darte cuenta de que no has pensado en ellos en semanas, o escuchar una canción que solía recordártelos y no sentir nada. Es un silencio que ya no duele. Se puso en contacto por última vez. Fue una carta de nuevo, escrita a mano, con matasellos de otro estado. Dentro había una fotografía de ella, mayor ahora, con los ojos cansados, y una nota: me voy a mudar. Pensé que podría volver y ser algo de nuevo, pero ahora veo que ya les diste todo lo que necesitaban. Sé que no puedo arreglarlo. Solo quería darte las gracias y pedirte perdón. No había remitente esta vez, ni número de teléfono, solo eso. Doblé la carta, la puse en un cajón con algunas otras cosas que había guardado, no por sentimentalismo, sino como recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Luego cerré el cajón con llave y no lo volví a abrir. No les conté a los niños sobre la carta, no porque quisiera ocultársela, sino porque ya no importaba. El pasado ya estaba enterrado, y el futuro era solo nuestro para escribirlo. En las noches tranquilas, después de que la casa se calmara y los niños estuvieran dormidos, me sentaba en el porche trasero con una taza de café y sin ruido. Solía pensar que el silencio era lo que ella me dejó. Ahora lo veía de otra manera. El silencio no estaba vacío, se había ganado. Era el sonido de la paz en un hogar que había visto la guerra. No necesitaba venganza. No necesitaba que ellas sufrieran y suplicaran y me viera prosperar. Ese nunca fue el objetivo. Todo lo que siempre quise fue proteger a mis hijos del tipo de dolor que no pude evitar la primera vez. Y ahora se reían. Hacían planes para la universidad. Amaban con el corazón abierto y confiaban en el mundo lo suficiente como para ser valientes en él. Esa era mi venganza. No su dolor, sino su curación. Algunas noches pensaba en lo que podría decir si alguna vez volviera a aparecer. No creo que dijera nada, sinceramente, simplemente cerraría la puerta, igual que antes. Pero tal vez, solo tal vez, asentiría con la cabeza, no por compasión, sino por reconocimiento. Porque aunque nos abandonó, me dio algo por lo que nunca le di las gracias. Me dio el fuego para convertirme en algo más. Me dio la claridad para reconstruir una vida de la que nadie pudiera volver a salir. Me dio una razón para levantarme cada día durante 7 años y mirar atrás. ¿Y ese tipo de regalo? No se paga con palabras, se paga no volviendo a necesitarlas nunca más. Si esta historia les atrapó, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para obtener más historias de venganza emocionalmente intensas. Compartan sus pensamientos a continuación. ¿Alguna vez les han abandonado y han encontrado su fuerza en el silencio? Nos vemos en la próxima.